Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión tenemos unboxing. Vamos con la intro. Bueno, y como les había dicho, ya tenemos otro unboxing. Y en este caso dice que es Outdoor Knife, Hunting Knife, Camping, High Quality, Professional, Self, Defense, Multifunctional, Portable, Eating Meat, Fruit and Knife, dice. Dice que viene de la provincia de Guangdong, Yangshan City, Yangshan District, número 201, Xinping North Road. Oh, me había asustado. North. Suena no muy simpático, pero bueno. Shenbird Street, Yangshan District. Ya, bueno, ok. Bueno, me parece perfecto porque lo hayan mandado de allá. ¿Eh? Así que vamos a ver. Están esperando, ya sé. Veamos. Mira, este pequeñín ahora sí se abre. Me cuesta. Veamos. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí. Ok, bolsa afuera. Y tenemos otra funda muy parecida. Miren, me acordé inmediatamente. ¡Ay! Dice Colombia. Miren esto. Oh. Oye, la funda me hizo acordar inmediatamente del Gerber que habíamos revisado hace poquito. Hoy día mismo en la mañana. Va en la tarde. Es el Freeman. Sí, el mismo material, miren. Exactamente el mismo material. La costura acá también se nota. Ahí tal cual el otro. Ahí para que puedan ver la textura. Es grueso esto, es bastante precesito, bien, se ve de buena calidad, amigo. Esto es lo que quiero decir. De buena calidad, bien cosido, con una cordura por acá. Y un buen broche, ya, que ajusta bien. La presilla para el cinturón, que es, sí, es igual que el otro, un poquito más ajustadita. Tiene 4 centímetros esto. Pero funciona bien. Lo más importante es que me gusta la calidad de esto. Fíjense que esto es bastante más duro, no es tan chanta como los otros que hemos visto. Y bueno, como tienen puesto ahí la etiqueta. ¿Eh? Bueno, vamos a ver el cuchillito. Esto me sorprende ahora mismo, porque no pensé que iba a llegar a un cuchillito tan pequeñito. No estoy acostumbrado a estos cuchillos tan pequeños, pero quiero que lo vean de cerca antes de comenzar a dar las medidas. Miren qué cosa más linda. Déjenme ubicar un poquito mejor la luz, que me parece que me está jugando en contra. Denme un segundo. A ver, ahora parece que sí. Ahora sí. Tenemos mejor iluminación. Ya. Ahí está. No me gustan esas letras. No, eso es lo único que le borraría de inmediato, así ya. Esas letras no me gustan, pero se ve muy bonito. Como pueden ver, vamos a ir a un poquito a los detalles aquí, a ver si es que podemos. Modelo número K. Déjenme ver. K90. Ahí alcanzo a ver. Ahora dice ahí Sanya Knives. Así debe ser. No tengo idea. De verdad que les digo que no sé si esto es original, copia, marca china, marca norteamericana, no tengo idea. Sé que Columbia es una marca de ropa, pero no tengo idea nada más. Y aquí, como pueden ver, me gusta esta estructura. Este es acero 4CR13, por si acaso. El 4CR13, perdón que no les haya dicho antes, es el verdad, está un poquito por debajo del 5CR13, del que ustedes ya conocen. A ver, ¿dónde está? Mostrarlo porque es importante que lo sepan y no nos vamos confundiendo, porque yo igual de repente ya con tanto acero uno se confunde, ¿cierto? Hasta yo me confundo. Bueno, el 5CR13, a ver, para dejarlo claro, el 5CR13 que viene siendo el que viene aquí es equivalente al 440A. Ese es el acero equivalente de este, ¿ya?
que yo me había confundido un poco a veces. Y el que es equivalente al 420 y al MOVA es este, ¿ya? El 4CR13, que es este, ¿ya? Equivalente al MOVA más malo, podríamos decir, porque el MOVA 58 es equivalente a este. Y el MOVA 1.4116 es equivalente a este, ¿ya? Para que lo tengan claro. El 1.4116 es este, el más bajito, 420, y el MOVA 58 es un 440A, equivalente al 5CR15, ¿ok? Bueno, una vez dicho eso, continuamos. Me gusta mucho la hoja, este paseado, estoy viendo ahora mismo que es cóncavo, pero no tan cóncavo, llega a ser casi plano, no es tan ultra fino, me gusta mucho, fíjense, me llama la atención, se mancha el tiro, sí, esto, porque está todo esto es metálico, obviamente, de acero, esto también, y la madera se ve bonita, bien hechita, tiene agujeritos aquí, como pueden ver, ya, eso me parece muy bien, para cordón fiador, especie de rompecoco que se forma aquí con la parte de interna del full tank del mismo cuchillo. La madera se ve bien bonita. No sé qué madera es, no me pregunten. Con suerte es el acero que trae, que eso es lo que dice la página. Es un, como ya les dije, un 4CR13. Me llama la atención lo que dice acá, ese nombre. No sé si esto es producto de Columbia, como dice ahí, o es Sanja Knives, es otra compañía, no tengo idea. Solo sé que aquí dice el modelo. Otra cosa que sí sé y estoy, pero absolutamente seguro, que aunque me juren de guata, digamos, de que no es original, es de que los norteamericanos, las empresas, y esta empresa, si este cuchillo existe con este nombre, con esta empresa, estoy seguro que esta misma empresa lo manda a hacer a China. Y son estos mismos cuchillos que después se los venden más caros. Porque yo he visto ya muchos cuchillos que venden en AliExpress a $10, o a 5, o a 8, y después en Amazon los venden a $40, o más incluso. Así que este cuchillo, que es de la marca que dice acá Columbia, si es que está en existencia en alguna parte y lo están vendiendo en Temu o en otras páginas, créanme que es original. Así que este cuchillo es original. Así de simple, ¿ya? Y lo digo sobre todo también por la funda. ¿Por qué? Porque el mercado es distinto, nada más, y por eso es que se paga menos. Como lo que pasó con el Gerber que vimos en la mañana. También ese Gerber original se vende así. Que lo venda ahora o yo lo haya adquirido por Amazon, por AliExpress más barato de lo que lo vende Amazon o otras páginas, ese, bueno, es astucia de cada cual, de cada uno nomás, porque puede, o sea, buscar una alternativa obviamente más económica, ¿cierto? Así que no así obviamente en el caso del cuchillo Tops, obviamente que ese es una falsificación y que el que vende AliExpress no es original. Ese ya, bueno, es más entendible, aunque también hay duda, porque esto con las compañías grandes ya no se puede confiar tampoco mucho a dónde mandan a hacer los cuchillos. A ellos les interesa vender nomás y extender su ganancia, ¿cierto? Así que, ¿quién está seguro si al final te están vendiendo una copia o te están vendiendo un original? No tienes idea. Así que bueno. Continuando con este cuchillito, vamos a tomar las medidas ahora. Vamos a ir con las proporciones de este cuchillo tan bonito. Fíjense que me gustó, ¿eh? Lo único que no me gustó es que es un poquito chico el mango nomás. Miren, es lo único que yo le critico a este cuchillo. El mango demasiado, para mi mano, digamos, que yo tengo una mano que enseguida vamos a ver. A ver, de largo total, este cuchillito tiene 19,5 centímetros. Tiene de hoja 9,5, los cuales 9 centímetros son de filo útil. Tiene de mango, tiene exactamente 10 centímetros hasta acá atrás. Pero la parte interior, que es la que nos importa a nosotros para nuestros deditos, tiene 8,7, 8,6 centímetros, lo que equivale a 86 milímetros. Entonces, si yo me pongo esto aquí, como pueden ver, este dedito me queda justo aquí, ¿cierto? Aunque queda como colgando un poquito aquí, topando esta parte de la colita de pez. Si yo cierro mi mano ahí, no, queda justo, fíjense, soy yo el llorón. Sí, pero queda justo. A ver, una mano pequeña, una mano de mujer, por ejemplo, queda perfecta en este cuchillo.
La mano mía, yo tengo una mano gorda. Bueno, mi mano se las voy a medir para que tengamos una referencia. ¿Ya les parece? Mejor. Espérense, dejen poner eso aquí. Y así van a saber perfectamente de qué estamos hablando. Mi mano tiene de ancho 8.5 exactamente, ahí en los deditos arriba. Pero si nos vamos allá empezando en la palma, donde están los nudillos, tenemos... Perdón, que está puesto mal. 9 centímetros. Es decir, yo necesito 9 centímetros para entrar bien en esto. ¿Ya? Y como ya habían visto, tenía 9 y algo. Así que entra, pero no sé, no me acaba de convencer. Sin embargo, se toma bien, ¿ah? Yo si dejo incluso este dedito afuera, igual lo tomo bien. No queda incómodo incluso para tomarlo así. Le haría así una dactilera aquí, un grip, un grip, una rejilla aquí, ¿no es cierto? Para apoyar el dedo, eso sí me gustaría. Mira, tiene aquí un pedazo de papel, no sé qué cosa es. Supongo, un relleno, algo que les quedó ahí, una sociedad. Pero como les decía, pero me gusta el diseño, es simple, es un cuchillo simple, estos cuchillos que uno echa de menos a veces y no complicarse la vida con tantas cosas como extraordinarias de cuchillos. Perdón que le vamos a quemar esto aquí mismo, porque no me gusta que esté esto ahí. Ahí salió, parece. Ah, sí, miren, era un pedazo de no sé qué. Así que bueno, estas cosas así no me gustan simples los cuchillos. El vaciado, como le vieron, es bastante bien, está bien, como dice el... Vamos a ver cuánto es el ancho de pala. Tenemos 22,5 milímetros de ancho de pala. Podríamos decir incluso acá 23, démosle, no, 22 porque acá le saqué un poquito más. 22 de este modelo K90. ¿Ya? Y vamos a ver ahora qué tal es el ancho o el grosor o el espesor de la hoja. Algo que nos importa bastante. Yo calculo 3 milímetros, ¿eh? Porque es filo 3 milímetros. 3.1 milímetros de grosor. Suficiente. Para este cuchillo, créanme que es suficiente. Miren cómo se ve. Se ve bien. ¿Ya? Así que no piensen que 3 milímetros es poco. Por alguna razón se veía poco como ya lo dije en la mañana también, incluso en el Gerber, que también tenía 3.2, me parece el Gerber es una décima más grande que este, o sea, es muy poco. Pero sin embargo en el cuchillo este táctico de Sanremo se veía más fino, y eso se debe a que está devastado toda esta parte, y obviamente se hace ver un poco más angosto. ¿Ya? Ópticamente, digamos, a la vista se ve más fino, pero no es más fino, incluso es más grueso que este. ¿Ya? Pero este cuchillo me pareció fantástico. A ver, si alguien tiene un negocio, porque este cuchillo se puede comprar hasta por 3 piezas por $15. ¿Ya? 3 piezas por $15, que es una ganga. Con esta funda, que es de buena calidad, bonita, está bueno para negocio. Así que si alguien lo quiere como para negocio, ahí tiene su negocio. Yo les voy a dejar como siempre el link de este y de otros cuchillos más. Vamos a ver cómo viene. Mire cómo viene de filo. Y viene súper bien. Mire, viene preparado para el combate. ¿Ah? Esto me hace creer que este cuchillito de alguna manera no es falso. Yo creo que este es un cuchillo original, fíjense. Sí, de todas maneras. Mire. Así que viene bien preparado. Tiene buen control de calidad. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Cierto? Tal y como lo estamos viendo. Buen control de calidad. Veamos cómo queda aquí en la fundita ahora, ya que la hemos sacado. Queda bien. A ver, vamos a ponerle el broche. Retiene, sí, lo suficiente. Claro, si le pego un tirón a la fuerza, no. Tal vez se salga, pero retiene bien. O sea, hace su función, lo que tiene que hacer. No se mueve. Ya, tiene un... No, me parece bien, fíjense. Para $5, porque este vale $6, parece 5, máximo 7. Como les dije, este lo pueden comprar hasta por 3 piezas. Bastante económico, bastante barato. Si tienes un negocio en tu localidad por ahí y quieres uno para ti y otros 2 para vendérselo a los amigos, perfectamente puedes comprar este cuchillo, como les digo, por más cantidad y hacer tu negocito. Es un cuchillo bastante decentito, como les digo. A ver qué tal está para trabajar en madera. Vamos a probarlo acá. Y entra muy bien. Como pueden ver, miren. Miren qué
qué bonito para trabajar. Estos cuchillos, fíjense, me gustan mucho a mí para trabajar en madera. Los cuchillos que son pequeños, no tan grandes ni tan gigantes. No, yo no necesito cuchillos tan grandes. Al principio uno cuando entra en este mundo de los cuchillos piensa que mientras más grande es mejor, pero lamentablemente después se dan cuenta de que no es así. Cuchillos pequeños como este son los mejores, sobre todo para trabajar en madera y para hacer trabajo, digamos, que tiene que ver realmente con más precisión. ¿Ya? Estos cuchillos generalmente son más precisos a la hora de que nosotros queramos hacer un trabajo en la madera, digamos, y solamente, digamos, la ventaja de los cuchillos grandes es cuando ya nosotros necesitamos hacer batones. Cosa que, como ya les dije, yo no hago ni practico, salvo en una emergencia o una necesidad imperativa de hacerlo, lo haría, pero no lo hago normalmente con ningún cuchillo. Así que, pero como pueden ver, este trabaja muy bien. Ahí pudieron ver que está entrando muy bien y puede sacar bien fino, digamos, lo que tiene que ver con estos ricitos. Así que ahí lo vieron, un ratito en acción. Obviamente no lo vamos a torcer porque la punta es muy finita. Ya, ahí la pueden ver. Y bueno, y voy a aprovechar también de mostrarles algunos artículos que les voy a hacer un video yo de cosas, por ejemplo, como esta. Estanco, digamos, que ya se lo había mostrado, aparece en el video de presentación, que les voy a empezar a dejar link también de artículos de este tipo, cositas así que les pueden servir, cosas como estos atornilladores que vienen con múltiples, digamos, puntas, digamos, para poder trabajar y trabajar en sus cosas, digamos. ¿Qué otra cosa les puedo dejar también? Por ejemplo, este mismo inclinómetro, por ejemplo, también se los voy a dejar para que puedan comprarlo si lo necesitan, que es muy útil para todos los que tenemos, digamos, ahí va a quedar en cero, para todos los que tenemos, digamos, cuchillos, necesitamos un inclinómetro, ¿ya? También puede ser probadores de batería, cosas así. Linternas como esta, por ejemplo, que también la mostré yo, esta cajita en... déjenme apagar esto. Estas linternas que son las que yo más recomiendo por la sencilla razón. Este es un juego de dos linternas muy buenas, ¿ya? Muy buenas, que te dicen incluso la carga como está, que sé yo, la batería. La potencia es súper buena, es muy buena. Bueno, aquí no van a alcanzar a ver mucho, pero ahora les voy a apagar acá. Aquí pueden ver un poquito. La luz es muy buena, créanme, esta alumbra mucho. Pero la particularidad y lo que me gusta de esta linterna, aparte de los tipos de potencia y todo lo que tiene, miren el lente que tiene acá. Y esto quema, hay que tener cuidado, porque de hecho tiene un resguardo digamos, por temperatura. Acá dice que obviamente es hot, dice acá adelante, que no tienes que poner la mano acá, te puedes quemar, porque realmente es muy potente esta linterna. Y lo más encachado que tiene esta cajita muy bonita con un juego de dos. Pero lo más importante y lo que le iba a decir es que esta trae una batería, por supuesto, ya de 5000 mAh, y además trae un adaptador para baterías. Y esto, créanme que en sobrevivencia es súper importante, porque no nos podemos quedar ni con un sistema de baterías que a lo mejor nunca vamos a volver a recargarlo, ni tampoco quedarnos solamente con este otro sistema de pilas, porque bueno, puede que consigamos y tengamos una alternativa o la otra. Por eso yo recomiendo tanto tener las dos opciones siempre disponibles en nuestras linternas o artículos que den iluminación del tipo que sean. Que tengamos la opción de una batería y que tengamos la opción de batería, digamos, no recargable, que podamos encontrar por ahí en el camino y podemos reutilizar, digamos, en nuestro sistema de iluminación que tengamos. De ahí que yo recomiendo tanto este tipo de linterna, y en especial esta que viene con un kit doble, como ya les dije, a un precio bastante módico, porque esta linterna cuesta alrededor de $25, me parece, en Amazon, 25 por ahí, y son muy buenas, créanme. Pero voy a buscar la alternativa china, digamos, o bueno, esta también es china, pero voy a buscar la alternativa que está, digamos, en AliExpress, que no la he encontrado, pero la voy a buscar, se los prometo que la voy a buscar, y les voy a dejar también el enlace para que puedan ir de a poco ustedes adquiriendo artículos para su kit de
emergencia para ese día que nadie quiere que llegue, pero puede llegar, por supuesto, y debemos estar preparados. Nosotros como cabeza de familia, o aunque vivamos solos, debemos estar preparados para ese tipo de situaciones. Por eso somos amantes también de los cuchillos. Los cuchillos son parte de la, digamos, del instrumental que nosotros vamos a necesitar para poder sobrellevar cualquier tipo de situación, digamos, mala que llegue a venir, ya sea, como lo he dicho tantas veces, por enfermedades, pandemias, virus, guerras, o todo lo que está sucediendo hoy en día, ¿cierto? O incluso catástrofes naturales, ¿cierto? Como pueden ser terremotos, tsunamis, que nos caiga, que se caiga al cielo, o lo que sea. Pero nosotros debemos estar preparados. Esa es la misión de este canal, de que medianamente estemos preparados y tengamos cuchillitos que nos puedan ayudar a sobrellevar estas situaciones. Y de ahí en adelante, digamos, por eso les digo yo les voy a ir mostrando otros artículos que tengo. Obviamente no tengo todo a mano acá mismo, tengo más cosas, obviamente, que les pueden llegar a servir a ustedes también, y nunca están de más, digamos, en nuestro arsenal de cosas, digamos, que creo yo que debemos tener, ¿ya? Así que, bueno, sin más que hablar de este cuchillito, les puedo decir que me gustó mucho. De hecho, me gustó más que el Gerber. El Gerber es más robusto, obviamente, un cuchillo muy bueno para campamento. Está blindado, diría yo. Ese cuchillo, el Gerber, es un cuchillo que está blindado. Realmente, mira, esa es la palabra correcta para esas dos piezas de metal que tiene a los lados, como separadores, digamos. Es un cuchillo que realmente, de verdad, está blindado. Y esas dos placas que tiene, a mí se me imagina que pueden servir para otra cosa. En alguna situación de emergencia, bueno, tener dos placas de metal de ese tipo nos pueden servir, quién sabe, para otra cosa, ¿cierto? Pero nunca están de más. Así que este está enfocado obviamente en un ámbito ya más culinario, creo yo. Este es un cuchillito más, obviamente, de campamento. Este es el verdadero cuchillo de campamento, digo yo, que nos sirve para todo. Para trabajar un poquito en madera, para hacer alguna cosita con un batón, con algunas muescas, una trampa, ¿cierto? Ese tipo de cosas. O pelar una fruta, una manzana, una pera, qué sé yo, una fruta que queramos comer. También, obviamente, acompañar a la hora de la cena o de la comida, ¿cierto? Con un pancito, cortar algo de carne. Este es un cuchillo que está, pero perfecto para eso. Así que lo recomiendo mucho, 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 porque está muy bien hecho, como pueden ver. Está fantástico, el precio es increíble, un precio, como ya les dije, te puedes llevar incluso 3 piezas de estas por $15, es un verdadero regalo, como te digo, te puedes llevar y puedes también revender si quieres o regalarlo para el día de los que vengan, o Navidad, que ya está próximo. Bueno, Navidad le falta harto todavía, pero por lo menos tener algo preparado. Sí sirve para eso. Mira, está un poquito sucio, aquí lo estoy limpiando. A ver, al otro lado. No, al otro lado no tiene nada. Pero me encanta la terminación y el diseño, fíjense. Lo que más me gusta es esto que está... Me imagino que esto está... No sé cómo está unificado esto. No sé si está pegado, no tengo idea. Pero se ve bien, ¿ya? Se ve bien. Me gusta el diseño, me gusta el trabajo que hicieron con este cuchillo. Me hubiese gustado un poquito más grande para mi mano, pero entiendo que estos son cuchillos utilitarios y tienen que ser de esta medida. Yo creo que, bueno, finalmente son bienvenidos. Así que para los que no les gustan las navajas, este es un cuchillo perfecto, ¿ya? Lo vuelvo a mostrar acá para que lo vean. Está muy lindo. Así que con este ya me despido y por supuesto los dejo invitados a seguir viendo otros videos de la comunidad. Mañana tal vez les suba videos, como les dije, seguramente de algún artículo de este tipo que puedan conseguir por ahí. Linternas, tengo más linternas obviamente de otro tipo, les voy a dejar más enlaces y esas cosas si les gustan, pero ese video lo vamos a hacer mañana, ¿ok? Ahora es solamente referente a este cuchillo y mañana les preparo un video con más artículos de sobrevivencia para, por ejemplo, incluso si alguien necesita también cosas de pesca, lo que ustedes quieran, yo les voy a ir dejando, buscando links de compras, los más económicos siempre para ustedes, por supuesto que sí. Así que ahora sí, me despido y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, bye bye.